Hola a todos, somos Bea Rodríguez y Elena de Petronila y esto es Partiendo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues aquí otra vez. En tu podcastito de confianza. De tus nutricionistas de confianza. Por supuesto. ¿Quién vamos a confiar más que en nosotras? Que traemos aquí la información fresca y veraz para vosotros. Del súper A tu mesa. Claro, directo a tu mesa. De la granja a la mesa. Hoy que no venimos a hablar de comida en sí. Exactamente, hoy venimos a hablar de un tema que está muy guay, o sea, que lo podemos unir con el tema de la alimentación, pero que al final creemos que es de mucha importancia el llevar a cabo y el tener una buena educación en salud hormonal y en saber cómo funciona al final el ciclo menstrual de cada uno. Que hablar de esto. Claro, o sea que la educación en todo esto, hablamos muchas veces de que la educación en alimentación pues es muy deficiente, pero es que al final si nos ponemos a pensar sobre nuestro ciclo menstrual y sobre lo que nos pasa, pues no tenemos ni idea, o sea, nos guiamos por lo que nos pasa y muchas veces no sabemos si eso es bueno o eso es malo, simplemente pues nos pasa, ¿no? Sí, o simplemente nos guiamos por lo que hablamos con nuestras amigas, o nuestra madre, o nuestras primas, en plan... pues yo esto, yo tanto, yo lo otro, y al final pues vas intentando hacer tú un poco tu guía de más o menos como... Claro, pero que hablas de eso, pero muchas veces no sabes si es bueno o malo, simplemente pues cada una tiene su variabilidad, ¿no? Cada una pues tiene un ciclo de una manera, tiene unos síntomas, se encuentra de una manera o de otra, pero tampoco sabemos exactamente qué es, si eso está bien o está mal. Claro, pero tú te comparas con tus amigas, es decir, si tú en un grupo de amigas todas les pasa lo mismo y tú eres la rara a lo mejor en ese grupo de 4... Estás jodida. Es como, vale, pero a lo mejor tú eres lo que está bien y el resto no, ¿sabes? Claro, ¿cómo sabemos eso? Pues es que no lo sabemos, ese es el problema y por eso venimos a hablar de ese tema tan sumamente importante, ¿verdad? Porque es que además ahora está como mazo de moda y escuchamos por ahí un montón de cosas de gente diciendo qué es lo que hay que comer en determinadas etapas del ciclo, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, si la regla no debe doler o debe doler, en fin, un montón de cosas que creo que están muy bien de conocer, lo que sabemos hasta ahora, que tampoco es que se sepa mucho, pero bueno, lo que se sabe y yo creo que es importante pues ponerlo en conocimiento de todos. Y bueno, entonces vamos a hacer una serie de episodios, ¿no? Donde vamos a hablar un poco de todo este tema, pasando pues por cómo debe ser un ciclo hormonal saludable, amenorrea, síndrome premenstrual, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, menopausia, bueno, y ya todo lo que se nos vaya ocurriendo por el camino, porque así somos nosotras. Todo lo de salud hormonal femenina, ¿vale? Que no es simplemente algo que tengan que saber las mujeres, ¿vale? Aunque sí que es lo que más, pues al final vivimos, entonces está fantástico saberlo, pero también, bueno, pues un poco de comprensión frente a los hombres, porque no somos lineales como vosotros, no tenemos, por así decir, esa ventaja de siempre igual, ¿vale? Somos muy cíclicas y vamos cambiando mucho y no siempre es algo que decidamos, ¿vale? Son muchas veces resultado de nuestras hormonas y cambios que si nosotras no nos entendemos, entendemos que el resto tampoco nos entienda, pero que por lo menos... pues eso, conozcáis un poquito qué es lo que nos pasa, por qué nos pasa y por qué tenemos las consecuencias que tenemos muchas veces. No, y que claro, es lo que tú has dicho, o sea, vivimos en un mundo en el cual todo es lineal, ¿no? Y al final nosotras funcionamos como un ciclo. Entonces parece que tenemos que encontrarnos en el mismo estado de ánimo, con la misma energía, para afrontar el día a día igual y evidentemente, dependiendo del dónde te encuentres, en qué punto te encuentres en tu ciclo hormonal y tu ciclo menstrual, pues no vas a estar igual, o sea, exacto, es muy normal no estar igual y muchas veces pues intentamos tener ahí esa presión y unas veces estamos súper eufóricas y pues nos comemos el mundo. Nos comemos el mundo, exactamente, y luego pues estás justo pues días antes de que tenga la regla y es que tienes una bajona en el cuerpo que dices, vamos a ver. Es que antes, lo estábamos hablando antes de empezar, le he dicho, he escuchado también que en función del momento del ciclo menstrual en el que estés, vas a estar más elocuente a la hora de hablar, vas a poderte desenvolver mucho mejor hablando y he dicho, mierda, estoy en el momento erróneo.
No estamos grabando en el momento correcto. No, a ver, yo pienso, eso también lo he escuchado yo y pues a nivel de energía y demás, pues estás como más inspiradora, ¿no? Sí. Pero yo creo que igual que con esto y con lo que vamos a hablar posteriormente, yo creo que es muy relativo y que al final, pues sí puede ser que tú lo hayas detectado, pero que oye, que al final vivimos en un ambiente en el cual hay 3000 factores que pueden afectar a que nos encontremos de una manera u otra y bueno, hacer una correlación, pues oye, puede ser que sea que sí, pero oye, que igual también Claro. hay otras cosas y que están tampoco afectando. dejarnos, por así decir, guiar porque nosotras digamos, oye, pues en este momento de la fase del ciclo vas a estar peor y ya eso te haga que tú ya te vayas a sentir peor sí o sí por Que- su gestión propia. Claro, que yo creo que pasa, que nos guiamos mucho por el ambiente social y Exacto. por ejemplo con el tema del chocolate, antes de que te baje la regla y demás, Sí, 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 que es sí. como que te apetece chocolate, ¿vale? ¿Hasta qué punto realmente te apetece chocolate o es que realmente es algo que hemos ido, Que nos ha aprendido. hemos ido aprendiendo a nivel social de es normal que te apetezca chocolate, Claro. entonces te apetece chocolate? Oye, ahí hay un debate muy grande que tenemos que hablar y bueno, hay gente que le apetece dulce, sí, pero hay gente que le apetece salado al final. Yo creo que cada Sí. persona es un mundo y cada ciclo es un mundo, incluso dentro hasta de la misma mujer, en Ya. cada mes. Sí. El ciclo es completamente diferente. Sin duda. Y Exacto. bueno, vamos a empezar un poquito pues explicando el ciclo, ¿no? Exactamente. El ciclo menstrual se compondría, por así decirlo, en dos fases, ¿no? La fase folicular y, por otro lado, tendríamos la fase lútea. La fase folicular empezaría pues en el primer día de regla, ¿no? Es el primer día que manchas, por así decirlo, y durante esa fase, pues, habría un aumento de las hormonas FSH, LH y de los estrógenos, ¿vale? Entonces, esa fase dura exactamente hasta el momento en el que se produce la ovulación, ¿no? Sí. A partir de ese momento caen los estrógenos, cae la FSH y cae la LH y entonces se produce un aumento de la progesterona, ¿vale? Sí. Y en ese momento justamente pues es el momento en el que a ver, ¿cómo te digo? Empieza otra vez el ciclo, ¿no? Cuando se acaba la Exacto. fase lútea es cuando empieza otra vez el Empezamos ciclo. otra Claro, vez, exactamente. y viene la regla, suben otra vez todos los... Claro, al final esto hormonas. siempre es así, Sí. plan mes a mes se inicia toda esta maquinaria Sí. que bueno, podríamos hablar muy de ella de forma específica, pero que tampoco queremos aburrir aquí a la gente Exacto. hablando pues de hormonas y de cambios que se producen. Una cosa que sí que me parece muy curiosa es que hablando y teniendo la gráfica esta de a lo largo del ciclo, pues cómo se produce la alteración hormonal, ¿no? Pues cuando empieza a partir del primer día de regla, pues tienes todas las hormonas bajitas, luego van subiendo pues para iniciar un poco ahí el mecanismo de desarrollo del folículo y Sí, demás, ¿no? Que es un poco Y- el folículo donde está el óvulo, ¿vale? Exactamente. Por si acaso. Exactamente, Con las terminologías estas. desarrollo del folículo para que se desarrolle el óvulo tal y luego Exacto. pues salga, ¿no? Para que se produzca pues una posible fecundación, ¿no? Sí. Que al final es la finalidad de todo esto. Entonces pasa que luego, claro, cuando ya se produce la ovulación, es decir, cuando sale el óvulo del ovario, se caen la mayoría de las hormonas y aumenta la progesterona, ¿no? Que sería como pues esa hormona que se encargaría como de mantener o de hacer como que en algún momento pues que se produzca la Sí, y que el fecundación, ¿no? ambiente sea algo más propicio para que haya Exacto. una implantación. Exacto, pues llega un momento en mitad que si se ve en la gráfica aumentan los estrógenos y no sé si sabes por qué es. No. Vale, pues hay un momento en mitad del ciclo que se produce un aumento de los estrógenos porque sería como el momento en el cual se debería producir la implantación del embrión, ¿no? Vale, sí. Entonces, los estrógenos al final tienen una función en el organismo que es inmunomoduladora. Es decir, que si aumentan esos estrógenos, disminuye, por así decirlo, la capacidad del sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa? Que como en ese momento se debería producir justamente la implantación, si el sistema inmune estuviera, por así decirlo, a los niveles en los que debe estar, Sí. igual lo atacaría porque vería que es algo pues ahí extraño, que es esto, ¿sabes? Y entonces no se produciría la implantación. Entonces es normal que durante esa fase de eso, justo unos días antes de la regla, pues que te salgan llagas, porque al Sí. final el sistema inmune está un poquito más bajo porque en ese momento sería justo el momento en el que se debería producir la implantación del embrión, entonces el sistema inmune está un poco más bajo porque hay un pico de estrógenos y es justamente para eso. Ostras, yo no lo sabía, yo siempre decía, joder, en plan, porque sí que es verdad que la última semana, antes de que me vaya a venir la regla, tengo como un poquito más de fuerza que, por ejemplo, la semana de la regla. Y en el gimnasio sí que lo noto, pero no lo había...
Es que es complicado Sí. asociar todo eso. Yo Sí, creo sí, que sí, sí. habría que tener para eso, o sea, yo pienso que eso es como muy costoso a nivel de tenerlo, o sea, te tiene que interesar mucho y te tiene que apetecer mucho el hacerlo, el registrar realmente qué es lo que estás sintiendo, ¿no? En cada parte del ciclo y A ver, apuntarlo. No Y- creo que sea y tan yo creo costoso, que pero sí que... sí, pero que al es- final estás muy consciente y muchas veces también no sabes hasta qué punto es cosa tuya o cosa del ambiente también que repercute. Entonces, A ver, yo creo está que sí que interesante. es Está necesario, interesante. o sea, a ver, yo creo que apuntarlo sí que está bien en cualquier momento, pero ya no solamente un mes, sino por lo menos 3 para empezar a conocerte a ti misma, porque muchas veces no sabes por qué te está pasando una cosa, por qué te pasa otra, y una vez empiezas a registrarlo, dices, ostras, es que una semana antes de que me venga la regla me duelen los pechos, o una semana antes estoy de bajón máximo, ¿sabes? Claro, Entonces, que ahí ya te vas hablaremos conociendo, en la parte del claro. síndrome premenstrual, que hasta qué punto es y qué síntomas hay. Claro, todo pero ese me tipo de refiero cosas. que si tú vas viendo más o menos lo que se va repitiendo, ahí vas a ir analizándote a ti misma y sabiendo más o menos que, vale, es normal para mí Sí. que yo en este momento del ciclo pues esté más cansada o en este momento esté un poquito más, necesite estar más tiempo tirada en la cama, más tiempo descansando, o es normal que tenga ganas de subirme por la pared de toda mi casa, ¿vale? Porque tengo muchísima más energía de lo normal. Y que no sea algo que al final me repercuta a nivel psicológico diciendo, jo, es que yo ahora mismo estoy fatal y hace 3 días estaba de puta madre. Yeah. Y una vez sí que vas registrándolo, pues te vas dando cuenta de esas cosas. Y oye, que ser consciente nunca viene mal. Que Nunca no, viene mal. totalmente. Y luego dentro de eso, tener en cuenta pues que a lo largo también de nuestra vida, el ciclo también cambia. Quiere decir, tu ciclo con 20 años no es igual que con 30 y tampoco es igual con 40. Entonces, tener en cuenta eso es importante. Quiere decir que al final, ahora en este momento de tu etapa vital, te encuentras de una manera, tienes ciertos síntomas, pues es normal, ¿no? Que ahora mismo, por ejemplo, a lo mejor te duele la regla, pero que luego después, en un futuro, pues después de haber tenido varios partos y demás, ya no te duela. Quiero decir, al final hay muchas cosas que cambian, tanto pues a nivel pues de tu estilo de vida, hay muchas cosas que van a afectar a que tú pues tengas un ciclo diferente en diferentes momentos de tu vida y que no va a ser igual cuando tienes 18 que cuando tengas ya 40, ni cuando estés ya, pues tengas 50 y estés ya cerca de la menopausia, ¿no? Totalmente. Así que tener en cuenta un poco eso, ¿vale? Y luego dentro de todo eso hay una cosa que se habla muchísimo, ¿no? Que sería si realmente es normal que nos duela la regla. ¿Es normal o no es normal? Quiero decir, se habla mucho y se ve mucho en redes sociales, ¿no? De la regla no debe doler, pero luego tú te pones a hablar, ¿no? En un conjunto, con un conjunto de gente y te das cuenta de que la mayoría o una gran mayoría de mujeres Les duele. les duele la regla. Entonces, claro, O te que te tienes pregunto, que tomar algo. claro. Entonces, ¿hasta qué punto es normal o no es normal que nos duela? ¿No? A ver. ¿Dónde está ahí el...? El límite. El El límite. límite es en la incapacidad, ¿vale? O sea, te puede doler, puedes tener un poquito de molestia, ¿vale? Porque hay un tejido que se ha montado ahí el pifostio del año para que te quedes embarazada sí o sí, y otro mes más de tu vida no te has quedado embarazada. Y el cuerpo, pues, dice, ¿qué es esto? O sea, te he montado la casa de tus sueños y de repente no la vamos a usar. No, mi niña. Otra vez. Se acabó. Y claro, pues un poco ese desprendimiento de ese tejido que ha construido tu cuerpo, pues al final tiene que salir y sale por... tiene ahí una inflamación importante. Claro, o sea, hay que tener en cuenta que sí o sí vas en un proceso Claro. inflamatorio. Entonces, Por eso molestia va a haber. Mm. O sea, no es el caminito de rosas, ¿vale? O sea, Mm. molestias va a haber unas pocas, ¿vale? Pero no que sea necesario que te tomes un antiinflamatorio, que te tomes algo para el dolor, ¿vale? Porque sí que no eres capaz ni de salir de casa o no eres capaz de levantarte de la cama, ¿vale? Eso ya ahí sería un dolor que no es lo que es normal, ¿vale? Claro, al final sería un dolor que no te permitirá hacer tu día a día, ¿no? De forma normal. Es normal tener molestias y bueno, en realidad es una mierda porque dices, pues al final tienes que, pues eso, lo hemos dicho antes, ¿no? Al final la vida como que es lineal y tienes Sí. que ir al trabajo, tienes que hacer todo igual y al final pues tú no te encuentras igual, ¿no? Hombre. Entonces es un poco pues limitante, ¿no? Puede ser, pero la cuestión sería que lo que no es normal es que al final pues tú tengas que tomarte ciertos medicamentos o que realmente pues tengas algo que no Claro, y te que imposibilita, normalicemos, ¿no? claro, al final el problema también es que se normalice, que tengas que tener un dolor al tener la regla sí o sí, y que la gente no acabe respetando que tu dolor sí que es incapacitante, ¿vale? Ahí es cuando está el problema, porque sí, te puede molestar, sí, pues al final la semana de la regla pues arrastras un poco más de cansancio, estás un poco chof, ¿vale? Depende de la mujer, pero suele haber más cansancio.
Pero lo que no es normal es que alguien por ejemplo, tu empresa diga, no, es que estoy con la regla, estoy fatal, y se exagere solo es la regla, ¿vale? Ya. No es algo... Que muchas veces ya no es por parte de los hombres quizás, pues que no son conscientes de lo que supone, ¿no? Sino en muchos casos, sino que ya muchas veces por parte de las mujeres, la que no le duele... Claro, no sabe lo que es. No sabe lo que es que duela. Claro. Entonces tampoco se puede juzgar a Exacto. una persona por lo que siente o lo que no siente, porque al final... Cada uno tiene su dolor y cada uno tiene su escala de dolor. Exactamente. Y que a alguien le duela algo es como si a mí se me sale el hombro y a mí no me duele porque mi rango de dolor es inferior, pero a lo mejor si a ti se te sale, pues te pones a chillar, ¿sabes? Que es que depende mucho de la persona y eso no significa que ni a mí no me duela ni a ti no te duela. O sea, claro, y que luego tampoco sabemos qué grado de inflamación puede tener esa persona, claro. ¿sabes? Quiere decir, al final, pues te duele, o sea, lo único que eso te duele y claro, al final como siempre hemos visto que es normal y siempre nos han dicho desde pequeñas, pues tanto nuestras madres, nuestras abuelas, no, es que a mí también me dolía. Claro, entonces empezamos a normalizar cosas que igual, pues no son normales, ¿no? Entonces, tener un poco en cuenta eso y que al final, muchas veces eso no significa que tengas una patología de base, ¿no? Que puedas tener una endometriosis, por ejemplo. Sí. Que muchas veces lo que sucede es que al final el ciclo hormonal al final tiene una regulación neuroendocrina, es decir, que todo lo que hacemos en nuestro día a día, es decir, si tenemos estrés, si tenemos una mala alimentación, si no descansamos, todo eso va a regular y va a tener consecuencias en cómo tenemos nuestro ciclo hormonal. Entonces, ser consciente de que al final, pues, realizar actividad física, llevar una buena alimentación, no es una cosa de ya perder peso, estar saludable. No, o sea, sí, estar saludable, pero evidentemente es que va a influir de muchas maneras y que a lo mejor, pues, si consigues quizás regular esos niveles de estrés, descansar mejor, llevar una vida más activa, pues sí que puede repercutir de alguna manera en que tú tengas un ciclo que sea más saludable. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, dentro de eso, ya no es una cuestión muchas veces de que, pues, se habla mucho ahora de que hay que tener, pues, una alimentación diferente a lo largo de cada etapa del ciclo, ¿no? Que yo creo que es algo que se lleva mucho ahora y que, si te pones a pensar, o sea, si ya es muy difícil por parte de las personas muchas veces el cambiar hábitos, el cambiar la alimentación, tú dime a mí si le dices encima a una chica que además de cambiar esos hábitos tiene que tener en cuenta en qué fase del ciclo menstrual se encuentra. Además es que se ve, en plan, hay muchísimas imágenes en redes del típico reloj, ¿vale? Que se pone como la primera fase tienes que hacer más ejercicios de... cardio, por ejemplo, más ejercicios de fuerza porque tienes energía. Y aumentar el consumo de hidratos de carbono, etcétera, etcétera. Si ya de por sí es complicadísimo entendernos. Claro. Ya de por sí es complicadísimo que comáis bien entre semana con todo el estrés. Si ya de por sí es complicadísimo todo esto, imagínate, si te tengo que decir que esta semana tienes que aumentarme los carbohidratos tanto, esta semana mejor los retiramos y metemos un poco más de grasa, esta semana además en lugar de hacer esto mejor hazte yoga, en lugar de esto apúntate a no sé dónde, vamos a volvernos locas, o sea, locas, innecesariamente. O sea, exacto. Yo por ejemplo sí que solo he hablado con algunos compañeros de profesión el hecho de ciclar en algunas mujeres la alimentación, sobre todo en deportistas, porque yo lo que te he dicho antes, igual cuando voy a entrenar, en función de la semana en la que me encuentre, yo esto no lo sabía al principio y me generaba muchísima frustración en los entrenamientos, que al ser cíclicas, sí que los estrógenos proporcionan mucha más energía, muchísima más fuerza, y cuando te viene la regla, pues estás un poco más pinchi. Y eso, si tú no lo sabes, llega una semana que vas al gimnasio con tus compañeros, porque la mayoría de la gente que va al gimnasio, por lo menos el mío, son chicos, la mayoría de mis amigos, entonces vas al gimnasio y ellos tiran, pongamos 80 en banca, 80 en banca la siguiente semana, 80 en banca la siguiente semana, o van en aumento poquito a poco, ¿vale? Pero es un progreso lineal, ¿vale? Tú llegas a hacer banca, la primera semana tiras 30. La segunda semana tiras 45, la tercera tiras 40 y la última semana de repente 20, ¿sabes? Y dices, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Yo no llevo un progreso y te frustras, pero al saber ya que eres cíclica, o sea, es más fácil esa comparación con tú del mes pasado. Al menos yo entreno y divido un poquito así, pero desde el conocimiento de decir, vale,
soy cíclica y no voy a poder progresar de manera tan lineal como otros hombres o como la gran mayoría de los entrenamientos que hay, por lo menos en redes sociales. Claro. ¿Vale? Porque tú vas a ir, pues una semana vas a tener más fuerza, otra semana menos, y ya una vez que te entiendes, pues te frustras mucho menos. Y en esa parte yo creo que al final forma parte del progreso, y yo creo que se puede extrapolar un poco al ejemplo de la báscula, ¿no? Que tienes, pesas un día pesas X, haces una dieta, vas bajando y luego un día pues pesas más, ¿vale? Hay que tener en cuenta pues que es un día aislado y que hay 3.000 factores, ¿no? Que pueden estar afectando de alguna manera, y yo creo que al final hay que tener en cuenta un poquito eso para no frustrarnos y pensar que tenemos que ir como siempre en un progreso ascendente, y realmente sí que estamos progresando. Lo que pasa es que muchas veces es más difícil ver ese progreso, ¿no? Claro. Y no es necesariamente que hayamos fracasado, ¿no? Que yo creo que es una palabra bastante horrible, sinceramente. Sí, y que además somos muy duros luego con nosotros en ese momento. Entonces, ya cuando lo vas viendo, pues sí que dices, vale, hoy estoy más flojita, pero porque estoy a lo mejor un poquito en la fase más lútea, ya casi llegándome a la regla, bueno, pues no pasa nada. En lugar de hacer 20 dominadas me hago 10. Listo, no, haces, ¿vale? O sea, claro, te bajas el rendimiento, pero no te frustras frente a lo que te tocaba ese día, a lo mejor de tantas, ¿vale? Entonces... Y luego yo creo que quería también apuntar en torno al tema que hemos hablado de la alimentación, que sí que es cierto por eso que se habla de aumentar los carbohidratos al principio de la fase folicular, que luego en la fase lútea pues sueles tener un poco más de hambre porque aumenta... aumenta como la demanda energética, también aumenta el gasto energético, entonces ahí pues, también de algún modo se podría llegar a compensar, depende un poco de cada persona, pero claro, entonces lo que se dice es, pues durante esa fase lútea, pues aumentar un poco, como vas a tener más hambre probablemente, pues aumentar alimentos más saciantes, tipo alimentos altos en grasa, altos en proteína, que nos van a generar esa saciedad. Pero claro, es que al final es muy complicado y yo creo que tenemos que partir de una base de alimentación muy estable, muy de conocimiento de qué estamos comiendo, y llevar una alimentación saludable, de conocer nuestro ciclo, para poder decir, vale, pues igual sí que tengo que comer algo más rico en grasas o más rico en proteína que no me vaya a saciar más, y que durante la fase folicular, pues que tengo un poco menos de hambre, pues a lo mejor tengo que tirar más de verdura y tengo que tirar más de hidratos de carbono, ¿no? Pero, o sea, no es que no se pueda, sino que normalmente partimos de una base en cuanto a alimentación, que simplemente con llevar una alimentación saludable ya vamos a encontrar una mejora. Entonces... Y ahí en esto que has comentado de justamente ese aumento del metabolismo, del gasto energético de las últimas semanas del ciclo, antes de que nos venga la regla, viene ese momento que muchísimo paciente, no sé si te pasa, refieren sobre todo las chicas de que esa semana tienen muchísima hambre, muchísimas ganas de comer cualquier cosa, o por así decirlo de forma que no me gusta nada, me he saltado la dieta, o me he saltado el plan, o me he saltado la situación de... un poquito de atracón. Exacto, ¿vale? Que a lo mejor es que te has comido 2 onzas de chocolate, ¿vale? Pero que sí que al conocer que ese metabolismo está un pelín más acelerado, estás teniendo un poquito más de demanda de energía, es normal que tu cuerpo acabe pidiéndote más comida y que lo que vaya a pedirte sean también alimentos más dulces, que te dan energía mucho más rápido, sobre todo si además estás en una pérdida de peso, es que es normal que te aparezcan, pero al conocerte, la frustración es menos agresiva. Exacto, y que magnificamos muchas veces lo que hemos comido, ¿no? Porque claro, tú llevas esa dieta y tengo como que seguir esa dieta, que al final también forma parte de esa linealidad de tengo que comer esto porque esto me va a hacer bajar de peso, y realmente pues eso, al final cada fase puede ser que tengamos unas sensaciones diferentes, y yo creo que ahí la alimentación intuitiva es muy importante, y que bueno, llegar a ese nivel también es muy complicado, es muy complicado, o sea, no podemos hablar de alimentación intuitiva, que a nosotras nos encanta, pero que realmente tenemos que ser conscientes de que hay que partir de una base de conocimiento y una base de entendernos y de comprendernos, que hoy en día es muy complicado. Sí, que para llegar a una alimentación intuitiva primero hay que saber comer. Exactamente, es que al final eso pasa como todo, yo que sé, en tema de nutrición deportiva, si tú comes muy mal aunque hagas deporte, tendrás que partir de aprender a comer de forma saludable para poder pues ver qué tomar, qué suplemento tomar. Y luego ya mejorar todavía el rendimiento más, ¿vale? En plan afinar más, pero la base es necesaria. Exacto. Entonces yo creo que eso es muy importante. Luego también querríamos abordar el tema de la ovulación, ¿no? Sí. ¿Cómo sabes si estamos ovulando o no estamos ovulando? Sí, que más que nada porque la regla, ¿vale? El tema de la regla, que hay veces que sangramos
y puede que estemos sangrando sin haber ovulado, ¿no? Claro, a mí es algo que yo cuando me enteré, sinceramente, a mí me explotó la cabeza. Porque claro, ¿tú qué es lo que piensas cuando tienes la regla? Pues que al final pues tienes ese ciclo, ¿no? Que ha habido un óvulo por ahí, que además, sí, supuestamente... Cuenta eso porque a mí sí que eso me explotó la cabeza. Con eso no pude. Cuando me lo dijiste el otro día dije, ¿en qué momento me saltó esta parte del tema de la mujer? Es que... el culo torcido, tío. O sea, no puedo con la vida. O sea, yo llevaba toda mi vida pensando... O sea, a mí me dijeron en algún momento de mi existencia, no recuerdo cuál, o sea, juraría que fue en el instituto, o sea, es que juraría que fue en el instituto, sinceramente, que pues al final, como no hay fecundación, ¿no? Cuando llega la regla, pues igual que cae toda la parte del endometrio, toda la sangre y demás, pues también cae el óvulo. Y pues si te lo dicen, pues te lo crees, ¿no? O sea, ¿por qué vas a dudar tú? Hombre, claro. Si yo no veo nada, o sea, yo cuando veo ahí solo sangre. Claro, entonces yo estuve bastante tiempo en mi vida, desde que yo me enteré de eso, estuve bastante tiempo en mi vida diciendo, a ver si veo el óvulo, ¿no? Es que no eres la única, es que a mí me pasaba igual, o sea, es que yo también lo he estado buscando. Pero, ya, bueno, pero claro, se caerá. Claro, y además yo decía alguna vez, ay, ¿será esto? Y realmente, o sea, el óvulo no lo vas a ver porque no va a caer como tal, en plan se autodestruye dentro al no estar fecundado. Y yo, o sea, cuando yo me enteré de esto, yo dije, pero ¿cómo es posible? Es que ya me lo dijiste así flipé. O sea, pero ¿cómo es posible? O sea, se autodestruye dentro del útero, entonces nunca lo vas a ver en la compresa, ¿sabes? Es que yo aluciné, porque es que además, yo que llevo copa, pues cuando hacía así decía, a ver si lo veo esta vez. Hacía así, ¿sabes? En plan... Y decía, no sale nada. No sale nada, siempre decía, buah, pues a lo mejor se ha caído mientras me la estaba... O sea, al quitármelo se habrá caído por ahí. Es que tú dirás, en 4 o 5 días que tienes la regla, o sea, ¿en qué momento puede caer? Incluso hubo un vídeo que hizo que yo tuviese todavía más la idea de que iba a salir uno. Porque había una chica, en plan, era como un vídeo tipo de estas videollamadas random, y había una chica que la preguntaron, ¿qué es lo más raro que tienes en tu habitación? Y dijo, un óvulo. Y sacó como un cajón, un tarrito así, con una cosa dentro. Y yo dije, pues si esta lo he entrado, yo también tengo que encontrarlo. No lo voy a guardar, eso sí. Hombre, no, guardar esto. Asco. Ya ha llegado. No hemos llegado a ese punto, pero... O sea, pero escúchame, además que llegó... O sea, ahora pensando dices, ¿cómo vas a guardar un óvulo? O sea, eso se tiene que... A ver, yo que se lo metería en alcohol o algo así. Ay, ¿no? Que verdad, la gente es que hace cosas muy raras. Como en el laboratorio de biología. Pero yo cuando me lo dijiste, es que a mí también me ha pasado. Claro. Incluso cuando era más pequeña me acuerdo que en la compresa, que es más, se ve más... Claro, yo recuerdo de buscarlo decía, justo cuando sea que me enterara. Tampoco está. Otro mes más que fallo en mi búsqueda. Es que qué triste, de verdad, ¿eh? Pero es que, para que veas, o sea, si claro. Lo hubiésemos conocido desde el principio, no hubiésemos estado perdiendo el tiempo buscándolo. Pero es que si no lo sabía nadie. Pero la cuestión es, claro, igual es que se desconocía y se pensaba que era así, pues entonces te lo decían así y ya está, y así es. Y evidentemente, pues tú te lo creías, ¿sabes lo que te digo? Ha tenido que venir Beatriz Rodríguez a contárnoslo. Increíble, increíble. Bueno, total, que ahí sería, claro, evidentemente... hay un óvulo, ¿no? Teórico, ¿no? Que es lo que produciría pues la supuesta fecundación, pero que pues a veces que tenemos ciclos anovulatorios y nosotras mismas no lo sabemos porque nadie nos ha dicho nada. O sea, yo creo que es muy... Es que es muy heavy porque no estáis entendiendo la situación de que claro, hay a veces que no ovulamos. O sea, siempre nos han dicho, va a salir un óvulo sí o sí, y de repente, como no hay implantación, no hay bebé, no hay nada, regla. Pues, ¿vale? Pero es que hay veces que puede no haber nada, no llegar nada, y aún así regla. Es que es muy heavy, muy, muy heavy. A mí me explota la cabeza. O sea, claro, que normalmente, bueno, hay como varias, o sea, hay tres cosas que nos pueden apuntar si estamos ovulando o no estamos ovulando, sí. ¿No? Pues, vale, para saber si tienes, si estás claro, teniendo una ovulación, lo que se indican es tener en cuenta la temperatura corporal, ¿vale? Es un coñazo el tenerte que estar midiendo la temperatura corporal todos los días de un mes entero a la misma hora, porque para que no haya ningún tipo de variación.
para ver si estás ovulando, ¿vale? Pero sí que es importante cuando hay personas que no tenemos ni puñetera idea de si estamos ovulando o no, a lo mejor medírtelo durante un mes y ver si hay un cambio de temperatura, ¿vale? Se supone que tiene que aumentar la temperatura durante 3 días más o menos, que sería cuando se esté dando la ovulación, ¿vale? Sí que ese aumento se supone que se tiene que mantener o aumentar un pelín más por la liberación de la progesterona, ¿vale? Pero eso sería el primer factor a tener en cuenta para saber si estamos ovulando. El segundo factor es el flujo vaginal. Esto sí que me parece que me han engañado toda mi vida. O sea... No te que te hayan engañado, es que nadie te ha dicho nada. Entonces, si no te lo han dicho, ¿usted cómo lo va a saber? O sea, yo llegaba y yo decía... Bueno, pues hoy tengo un flujo A, mañana tengo el flujo B y pasado. ¿Y qué me el flujo pasará? C. ¿Por Claro, qué cambia? yo no tenía ni puta idea de por qué cambiaba esto. O sea, llegas ahí y dices, bueno, pues esta semana está un poco más espeso, esta semana está mucho más líquido, esta semana está un poquito más como sea. Y yo decía, bueno, pues normal, tranquilamente. Pero que tiene razón de por qué es así. O sea, porque hay diferente consistencia del flujo. O sea, es que yo flipé, aluciné, me quedé loca. Claro, ¿Por porque... qué? Sí, no, Tito. Bueno, pues porque... Ya termina tú. En plan, el cuerpo es lo suficientemente sabio como para intentar que evidentemente nos quedemos embarazadas. Entonces, el flujo empieza a hacerse muchísimo más líquido, muchísimo más acuoso, ligero. Sí, mucho más ligero, para que si llegan los espermatozoides, el medio en el que se muevan para llegar al óvulo sea lo suficientemente rápido como para que ellos puedan desplazarse. Pero es que una vez ya no hay posibilidad de quedarte, que haya una fecundación, el moco se vuelve más espeso para que no puedan pasar. O sea... Claro, porque ya para qué. Es que me parece increíble. O sea, tenemos nuestro propio sistema de promover o directamente eliminar la fecundación. Yo aluciné. Yo claro, igual que con el tema me de los quedé loca. estrógenos que he dicho antes. Al final Exacto. pues, asumen los estrógenos para promover un poco esa fecundación, ¿no? En ese momento que sería como el idóneo. Entonces, que sea, a mí me explota la cabeza es con que es todas una estas locura. cosas, de verdad. Es que es una locura. Yo sí. Cuando lo vi dije, ¿cómo? Bueno, sí, a ver, sí. no lo vi, lo estuve leyendo y dije, ¿cómo? ¿Me estás vacilando? Se me quedó una cara de gilipollas que me llega a estar grabando a alguien y dice, esta que está leyendo. Pero de verdad, porque es que claro, nada tenía sentido. Llegas un día al baño y es A, llegas un día al baño y es B, y de repente dices, ¿cómo? ¿Que esto tiene un sentido? ¿Que sirve para realmente algo? ¿Cómo así? Exactamente. Yo me quedé loca. Y luego ahí también tener en cuenta que pues muchas veces pues hablamos así como en comunidad de mujeres, ¿no? Sí. Hablando sobre pues, pues a mí mi ciclo me dura 28 días, ¿no? Sí. Que sería como de libro, ¿no? Sí. Que luego pues dentro de unos márgenes como que sería variable, ¿no? Pero hay otros que dicen, pues yo tengo ciclos muy cortos o yo tengo ciclos muy largos. Pero nadie dice que pueda haber algo mal en eso, ¿no? Quiere decir, tener un ciclo muy corto, hay algo ahí que no va bien. O sea, no puedes tener un ciclo de, yo qué sé, de 18 días. Exacto, no. Porque es que ahí, o sea, sí lo puedes tener, pero eso significa que probablemente haya algo que no está bien ahí. Bien. ¿Sabes? Porque al final la progesterona sería la que se encargaría durante la fase lútea de mantener el endometrio hasta que llegara el momento de, vale, no ha habido fecundación, menstruación, ¿no? Pero si no hay suficiente progesterona, pues al final, que es la que se encarga de mantenerlo, pues al final va a haber un sangrado porque no va a ser capaz de mantenerse ese tejido ahí y va a caer por gravedad, ¿no? Y de igual manera, cuando tenemos ciclos muy largos, o sea, muchas veces hay mucha gente que tiene ciclos o que le viene la regla cada 2 meses. Y siempre se ha visto como normal. O yo he pensado que era normal, que es como, incluso, qué suerte. Qué suerte que no te viene todos los meses y que a mí me viene pues cada 28 o 29 días aprox. Y no. Es que no, tampoco es realmente algo bueno. Claro, porque ahí también está pasando algo de que o no estamos ovulando, que es lo más seguro, y el cuerpo sigue intentando que en algún momento llegue el óvulo que no va a llegar. Exacto. Y al final pues... Por gravedad y por deprivación pues cae la sangre porque al final se ha generado todo ese... es un tejido que al final está ahí que no tiene que estar y tiene que volver otra vez a empezar el ciclo. Exactamente, entonces yo creo que en esa parte es muy importante pues ir a
a revisarnos y ir al ginecólogo y contar pues lo que nos pasa, que yo entiendo que muchas veces también en el mundo y la sanidad pública hoy en día es muy complicado, pero que deberíamos, de verdad que sería fundamental entender si lo que nos está pasando es algo que está bien o que está mal, y también muchas veces se desconoce hasta qué punto algo pues puede ser malo, ¿no? Pero una mínima base pues creo que sería extremadamente fundamental, digamos. Ir al ginecólogo con un diario, por favor, también lo pedimos, de ver cómo vas tú en los ciclos, ¿vale? También para un poco que, pues al final, cuanta más información le lleves al profesional, que ya encima, pues el pobre va con el tiempo justo, mejor va a ser, ¿no? Exacto. Si tú ya dices, vale, pues aquí tengo este aumento de temperatura que se supone, según Elena y Beatriz, empezamos a augurar. Aquí estoy viendo que mi flujo es tal, que es un coñazo, un rollo que flipas tenerlo que hacer, pues sí, pues lo entendemos, lo es. Pero bueno, es algo que es una herramienta que ayuda muchísimo, ¿vale? Y que también te va a ayudar a ti, sobre todo a también... a conocerte. Exacto. Que es muy importante y que, bueno, que nos conocemos de aquella manera, ¿no? Que nos vamos como súper rápido y luego pues realmente no encontramos conexión entre las cosas que nos pasan, ¿no? Y ser consciente de ello, fundamental. Así que yo creo que hasta aquí este primer repasito general a un montón de cosas que me parecen, vamos, súper interesantes, que yo creo que a nuestros oyentes pues les van a encantar, que este episodio no está dirigido únicamente a mujeres, que al final lo puede escuchar cualquiera que quiera saber y conocer pues cómo funciona un poco el ciclo hormonal de la mujer, que yo creo que es algo muy importante, que existe mucho desconocimiento al respecto y que ya lo hemos venido a abordar, hombre. Exacto. Por supuesto. Y que somos el 50% de la población. O sea, si no importamos, hijo, ¿cuántas tenemos que ser? ¿No? O sea, bueno, por favor. Pues muy guay. Pues hasta aquí. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que somos nutricionistas. De las de verdad. De las que tienen en cuenta que somos cíclicas. Y estamos a tu disposición. Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Chaito.